En los siguientes minutos comprenderás la importancia que tienen las matemáticas en el mundo del espionaje, las comunicaciones secretas y los códigos de seguridad internacional. Si quieres conocer los secretos y revelar los códigos de seguridad, entonces este es un video para vos. Juntos descubriremos la importancia que tienen los números primos en los procesos de codificación en los mensajes que se utilizan hoy día en el mundo entero. Los mensajes en claves, los códigos secretos y el espionaje no son cuestiones de los últimos tiempos, sino que es un hecho que data de toda la vida. Es así como podríamos situarnos en el siglo V a.C. y observar, por ejemplo, la escítala espartana, que era utilizada durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta para mantener comunicaciones en clave. En la historia encontramos el cifrado monoalfabético, utilizado ampliamente en los tiempos de Julio César, y poco después el cifrado polialfabético, desarrollado en el siglo XIX y con gran auge en la Segunda Guerra Mundial. Varios fueron los sistemas de cifrado que estuvieron en boga en ese momento. El cifrado de Villeneuve alcanzó notoriedad, el cifrado de Alberti, entre muchos otros. Pero por el momento no atenderemos a estas cuestiones, dejando este material para otros videos. Cabe destacar el desarrollo de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército alemán nazi, cuyo sistema de codificación parecía hasta entonces imposible de descubrir. Sin embargo, y gracias a las contribuciones de Alan Turing, matemático y filósofo inglés, se ha dado a reconocer el método empleado para cifrar los mensajes. Junto a un equipo de colaboradores desarrolló la máquina universal. Su profundo conocimiento en matemática y en cálculo combinatorio le ha permitido analizar y considerar más de 158 trillones de posibilidades que la máquina alemana era capaz de ofrecer diariamente. Esto ha sido tan relevante que la industria cinematográfica de Hollywood ha realizado un sinfín de películas basadas en estos hechos. Sin duda, la matemática y los cálculos combinatorios han tenido un rol fundamental en el desarrollo de dichos algoritmos. Tanto es así que se ha reconocido que la contribución de Alan Turing ha permitido adelantar el fin de la Segunda Guerra Mundial en por lo menos 2 años. Aparentemente, la criptografía había colapsado, mostrando ser nuevamente vulnerable, dejando al descubierto información sensible y confidencial. Imaginen qué sucedería si fuera posible acceder a información de sus cuentas bancarias, códigos de seguridad, información por mail, información virtual o hasta incluso las fotografías que se envían de manera privada por WhatsApp en planes de citas amorosas. Verdaderamente un escándalo. La verdadera revolución y progreso en cuestiones de codificación y seguridad fue la incorporación del concepto de sistemas de cifrado asimétrico, y para ello simplemente hacía falta contar con una clave pública y una clave privada. Hasta el momento, todos los sistemas de codificación eran simétricos, y esto quiere decir que tanto el emisor como el receptor conocían de antemano un único código para cifrar y descifrar los mensajes enviados. Comparemos rápidamente los sistemas simétricos y asimétricos para analizar sus diferencias. En el primer caso, la codificación y decodificación del mensaje resulta de aplicar la misma clave conocida tanto por emisor como por el receptor. Sin embargo, en los sistemas asimétricos, el emisor codifica con la clave pública del receptor y éste podrá descifrar el mensaje utilizando su clave privada. Esta metodología mantiene a resguardo la seguridad en la comunicación, por cuanto las claves son privadas e incluso desconocidas para el propio emisor del mensaje, quien no podrá volver a leerlo una vez que lo ha codificado. Es habitual presentar una analogía de los sistemas asimétricos a partir del uso de colorimetría, como el caso mostrado a continuación. Imaginemos por caso dos sujetos, Ana y Beto. Supongamos que ellos pretenden mantener una comunicación secreta. Ambos se ponen de acuerdo en pensar un mismo color de partida. Cada quien tendrá pensado un color secreto que nadie más sabe, que en combinación con el color común dará una nueva tonalidad que llamaremos color de mezcla. Cuando cada quien reciba el color de mezcla de su compañero, tendrá la posibilidad de descifrar el contenido aplicando nuevamente su color secreto. En la figura
consta como color compartido, siendo este el último color de la secuencia. En 1977, los matemáticos Samir, Rivest y Adelman fueron los responsables del desarrollo de un sistema de codificación o algoritmo RCA, hoy vigente en el sistema de comunicación secreta y cifrado de información sensible. Hoy por hoy es el más ampliamente utilizado y por el momento no se ha encontrado algoritmo capaz de vulnerar la seguridad que el mismo ofrece en materia de criptografía. Pero antes de continuar con estos tres genios de la matemática moderna del Instituto Massachusetts, miremos a algunos viejos maestros de la Grecia antigua, y entre ellos Eratóstenes. Allá por el siglo II a.C., Eratóstenes ya había calculado el radio de la Tierra con una precisión astronómica asombrosa, pero eso es parte de otra historia. A él se le atribuye también la tabla de los números primos del 1 al 100, también llamada criba de Eratóstenes. No obstante ello, siempre cabe preguntarse si los números primos son infinitos o si puede haber números primos muy grandes. Los números primos siempre han sido materia de interés y curiosidad en la matemática. A este respecto, el matemático y sacerdote francés Marin Mersenne presentó una serie de formulaciones para la búsqueda de números primos. Se establece para ello que n debe ser un número primo. Es también habitual encontrar tablas en donde se establecen los números primos de Mersenne de manera ordenada. Veamos algunos ejemplos para comprender su funcionamiento. Esta fórmula debe ser aplicada cuidadosamente, puesto que para el número 11, que si bien es primo, la fórmula arroja el número 2047, que como se ve no es primo, dado que resulta la multiplicación de 27 por 89. Hasta el momento se han encontrado solamente 51 números de Mersenne, siendo el último un hallazgo del año 2018, el 7 de diciembre. Hasta el momento, el Mersenne 51 es uno de los números primos más grandes conocidos en el mundo entero, con casi 25 millones de cifras. Al poco de que Mersenne presentara sus estudios de los números primos, no tardaron en aparecer otros matemáticos que pretendían opacar sus descubrimientos. Así fue como Fermat y Euler presentaron al mundo sus aportes. Sin embargo, Mersenne redobló la apuesta con una nueva presentación capaz de encontrar números primos a partir de otros números primos anteriores. Pero con tantos primos y primos lejanos, ya el asunto de familias se comienza a complicar, y eso lo dejaremos para otra vez. Así que dejaremos de lado las cuestiones de los primos por el momento y veamos en detalle las cuestiones que hacen a los aportes de estos tres matemáticos ilustres. Imaginemos nuevamente que Ana y Beto pretenden tener una comunicación secreta por WhatsApp. Para ello, Ana enviará un texto que lo encriptará utilizando la clave pública de Beto. Cuando éste reciba el mensaje codificado, utilizará su clave privada para poder leer con claridad la correspondencia que le ha enviado Ana. Para cuando Beto le quiera responder, procederá de manera inversa. Es decir, codificará el mensaje utilizando la clave pública de Ana y Ana descifrará el mensaje utilizando su clave privada. Hasta aquí es todo muy sencillo y evidente. En consecuencia, el algoritmo RSA resulta muy sencillo de escribir en tres simples pasos, siendo el más importante la estructura algebraica de generación de la clave. Y aquí es el verdadero aporte de la matemática y la importancia de los números primos que hemos enunciado anteriormente. En términos generales, el algoritmo de generación de claves para el desarrollo del método RSA parte de elegir dos números primos distintos, P y Q, y mediante una serie de cuestiones propias de matemática discreta y aritmética modular, determina dos nuevos números E y D, que son, en definitiva, las claves públicas y privadas que antes hemos mencionado. Como parte de esta secuencia de 6 pasos, aparecen algunos conceptos con la función de Euler, cuyo análisis y explicación exceden el alcance de esta presentación, pero que serán tema de estudio en las cursadas semestrales en materias correlativas al ingreso de informática. Los sistemas para encriptar mensajes y los métodos de codificación son más habituales de lo que todo el mundo supone. Para ello,
veamos un ejemplo en el que nuestros amigos mantienen una comunicación por celular. Está claro que los usuarios particulares de estos servicios, como WhatsApp o Home Banking, simplemente aplican y hacen uso de los mismos. Pero por detrás de todo ello están las matemáticas, que han efectuado las determinaciones correspondientes al número de cifrado N y a la clave pública y privada de cada quien. Se han definido entonces los números N, E y D de manera automática. Y es así, y mediante estos cálculos, como se formaliza la comunicación segura que se establece mediante el proceso de cifrado y descifrado. Estos aspectos y muchos otros serán tenidos en cuenta en las cursadas semestrales que ustedes tendrán a continuación del curso de ingreso. El éxito en el sistema RCA radica en que para la formación del número n se utiliza la multiplicación de dos números primos grandes no consecutivos. Como hemos visto, la teoría de Mersenne es capaz de obtener números primos hasta 25 millones de cifras. Sumado a ello, cabe destacar que además hay un par de números más que corresponden a las claves privadas que guardan cierta relación con el número n. La mayoría de los programas para hackear los sistemas de seguridad basan su principio de funcionamiento en la factorización de las claves de encriptamiento. Pero en vista de que el número n está formado por la multiplicación de números primos de gran magnitud, su factorización hasta el momento resulta imposible. Hasta el momento, se formula que la teoría de computación cuántica podría poner en riesgo tales sistemas de codificación, pero aún nada se sabe al respecto. Y en consecuencia, la pregunta que cabe hacer es la siguiente: ¿qué estás esperando para convertirte en el próximo genio de la computación cuántica y desafiar a la seguridad internacional?